Hay festivales que programan películas, hay otros que, con el paso del tiempo, terminan construyendo una comunidad, una memoria y hasta una manera particular de mirar el cine. En 2002 nació en la Ciudad de México un festival dedicado a un género que durante mucho tiempo fue visto con cierto desdén, relegado a los márgenes o considerado apenas como entretenimiento: el cine de horror. 25 ediciones después, Macabro se ha convertido en uno de los grandes espacios para el cine fantástico y de terror en México y Latinoamérica. A lo largo de este cuarto de siglo, por sus pantallas han pasado más de 2.000 películas provenientes de más de 60 países. Pero las cifras solamente cuentan una parte de la historia, porque detrás de cada función hay espectadores que descubrieron una película, realizadores que encontraron un espacio para mostrar su trabajo, encuentros, discusiones, invitados, noches de cine, imágenes que se quedaron grabadas en la memoria y, por supuesto, muchos monstruos. Y ahora, cuando Macabro llega a su edición número 25, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se cuenta la historia de un festival? ¿Cómo condensar 25 años y más de 2.000 películas? Una posible respuesta es hacerlo precisamente a través del cine. Así, nace Ars Macabra, 25 años de invocaciones, películas y monstruos. Un libro que reconstruye la memoria del festival a partir de 25 películas emblemáticas, acompañadas por las voces de críticos, investigadores, escritores, cineastas y promotores del cine, además de fotografías, imágenes, documentos y materiales provenientes del propio archivo de Macabro. No se trata solamente de recordar qué películas se proyectaron, se trata también de preguntarnos qué nos dicen esas películas sobre el festival que las eligió, sobre el público que las vio y sobre la transformación que ha vivido el cine de horror durante el primer cuarto del siglo XXI. Para hablar de todo ello, hoy me acompañan dos de los responsables de darle forma editorial a esta memoria, pero también dos amigos y colegas con quienes he compartido durante años conversaciones, encuentros y, por supuesto, una profunda pasión por el cine. Alberto Acuña y Javier Quintanar, integrantes de la coordinación editorial de Ars Macabra. Con ellos vamos a recorrer estos 25 años, pero también entrar en el proceso de convertirlos en memoria. Las películas que tenían que estar, las que se quedaron fuera, las discusiones detrás de la selección, aquello que apareció al volver sobre los archivos y, sobre todo, qué significa mirar hacia atrás cuando la historia de Macabro todavía está muy lejos de terminar. En este episodio de Pantalla y Memoria, abrimos las páginas de Ars Macabra para hablar de 25 años de cine, invocaciones y monstruos. Bienvenidas y bienvenidos. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, preferiblemente noches. Estamos en un episodio más de este Pantalla y Memoria y como ya escucharon, lo vamos a hacer especial. Todos los episodios de Pantalla y Memoria son especiales, pero en este caso porque vamos a celebrar 25 años de Macabro, este festival dedicado al cine de horror, de género, que llega a sus 25 años, a sus primeros 25 años, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Se funda en 2002, fundado por Edna Campos Tenorio y Arturo Castelán, que está en otro plano, pero está presente ahí. Y ya son 25 ediciones, y 25 ediciones que se van a celebrar en grande. Siempre la presencia de un festival es un acontecimiento para los que amamos el mundo del cine. Y en este caso, también como ya escucharon, en particular por diversas cosas que están alrededor del festival, pero un libro, y tengo a dos de sus tres editores responsables del mismo. Alberto Navarijo, ¿cómo estás, mi querido Alberto? ¿Cómo estás, Enrique? Pues nuevamente hablando de cine de terror, ya hace muy bien, muy contento. Hace un año estábamos hablando de la masacre en Texas, también una charla larga aquí en el podcast, y pues ahora vamos a hablar nuevamente de cine de terror.
y justamente esos 25 años del primer festival que en la Ciudad de México y en el país dedicado al género. Entonces, pues nuevamente, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, querido Alberto. Sí, fue el episodio 39 de Pantalla y Memoria, La Masacre de Texas a 50 años, horror, exclusión y la fuerza del cine independiente. Y fue precisamente un episodio que hice con Alberto Acuña, que bueno, pues la verdad es que fue un episodio bastante entretenido y pues fue el episodio de Halloween. Ya fueron 2 años. 2 años, Alberto, exacto. se pasa el tiempo rapidísimo, pero fueron de 2 repente años, yo pensé 28 que iba a ser un año, de no, 2024. 2 años. Exacto. Pues bueno, mira, me voy a ir todavía más atrás con mi siguiente invitado, el gran Javier Quintanar. ¿Cómo estás, querido Javi? Qué gusto saludarte. Muy bien, Enrique, también muy gustoso de estar de nuevo por acá. Como dices, ya después de haber estado ausente un poco de este espacio. La última que hicimos fue lo de Bender, si mal no recuerdo, ¿no? Lo de las hadas del deseo. Exactamente, sí. Hicimos un especial dedicado a las hadas del deseo. Que por cierto, y esto pues los anticipo, ya está también en marcha que Javi vuelva a Pantalla y Memoria, igual también con Alberto, pero en el caso de Javi pues ya tenemos película seleccionada, nada más tenemos que ponernos de acuerdo de la fecha, querido Javi, pero sí, es precisamente Las Alas del Deseo. Ese fue el episodio 35 de Las Alas del Deseo, Ángeles, Amor y Esperanza en un Berlín dividido. O sea, miren lo que son las cosas. Fue el 35 con Javi y el 39 con Alberto. Entonces, pues sí, yo creo que ya también después de grabar el de Javi, 4 episodios más y te buscamos, mi querido Alberto. Perfecto. Oigan, pues los tengo aquí Exacto, sí, claro. Exacto. Oigan, pues los tengo aquí para hablar, pues sí, de Macabro, pero sí también, digo, a partir de este libro que se va a lanzar, que es Ars Macabra. Y pues a ver, son 25 años de Macabro, pero ¿cómo nace la idea de celebrarlo a través de 25 películas y bueno, de colocarlas en un libro que pues sí, nos morimos por leer? ¿Vas tú, Fabi? Bueno, ¿O empiezo? Mira, para comentar. ¿Lo cuento yo? Sí, claro. Ok, mira. Esto tiene que ver con un hábito que Beto, AJ, que pues no anda por acá ahorita, pero espero que pronto se integre, y varios amigos tenemos, que es una charla que hacemos después de cualquier proyección, de cualquier cuestión. Nos quedamos charlando por horas y horas, hasta que ya literalmente o nos cae la noche o nos corren del lugar. ya nos ha pasado muchas veces. Entonces, en una de esas pláticas que ocurrió justamente al terminar el Macabro del año pasado, estábamos pues charlando y todo esto, y pues sí caímos en cuenta de que ya Macabro este año llegaba a sus 25, o sea, hacia un cuarto de siglo. Uh-huh. Y pues así como que empezó como de, híjole, pues estaría padre, ojalá y hagan esto, el otro. Y entonces se nos ocurrió así platicando en corto de, estaría padre que, por ejemplo, ahorita pues ya que son 25 años, que se escribieran sobre las películas que han estado durante estos 25 años. En principio habíamos pensado que fuera películas mexicanas, ¿no? O sea, como que pensamos, pues estaría padre hablar de todo lo que ha sido el cine, porque pues ya sabes que nuestro giro, mucho mayoritariamente, el mío y el de Beto por lo menos, va mucho hacia el cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensamos en eso y decíamos, pues estaría padre recopilar pues todas las películas de horror, de cine mexicano, que han estado presentes en el festival, ¿no? Durante estos años. Entonces empezamos a acordarnos de algunos títulos, empezamos a mencionar nombres. Y de ahí después empezó a crecer la idea de decir, bueno, y lo que estaría padre es que, pues, porque obviamente es un trabajo titánico hacer pues esos 25 reseñas, lo que estaría padre es que justamente se integraran 25 plumas, 25 personas distintas que han estado relacionadas con el Macabro, es decir, críticos, investigadores, directores, etcétera, que quisieran escribir sobre alguna de esas películas, ¿no? Uh-huh. Ya después, en una reunión que tuvimos primero una reunión Beto, AJ y yo,
para ir como definiendo exactamente eso, y de ahí empezamos como a pensar en nombres, ¿no? De personas que podrían ser. Y buscábamos, porque una de las cosas que buscábamos justamente, y que lo acabo de mencionar un poco, era que fueran personas muy cercanas al macabro durante esos 25 años, o sea, personas que han estado en algún momento cercanas al festival, que han escrito sobre películas del festival, o que han tenido películas dentro del festival, etcétera, etcétera, y de ahí ya sacamos un nombre. Eran como 40 nombres los que sacamos en principio, ¿no, Beto? Sí, más o menos unos 40, aproximadamente unos 35, 40. Pero además lo que nos gustó mucho es de que fue como muy rápido sacar los nombres, ¿no? Como en automático los anotamos, como que no tuvimos hasta ni siquiera la duda, ¿no? De que, creo que él puede ser, ¿no? Obviamente Enrique, obviamente Jorge Grajales, ahorita ya mencionaban los nombres a detalle, pero eran nombres como muy rápido, ¿no? De asociar con el festival, ¿no? Gente que te encuentras en la sala, gente que te encuentras fuera de la sala, gente que en las redes sociales ves que están escribiendo de la película de Macabro, inclusive te las topas en las fiestas de inauguración. Entonces fue como muy rápido y fue como inclusive bastante divertido hacer la lista, ¿no? Sí. Bueno, como ya lo mencionaron, pues sí, o sea, estoy en la lista de quienes tienen un texto en el libro, lo cual quiero decirles, estando acá, obviamente también agradeciendo a Jota y a Edna Campos, la directora del festival, pues un agradecimiento enorme, yo lo considero como un honor y me da muchísimo gusto estar ahí entre quienes escriben en ese libro, pero a ver, sí, es que el Festival Macabro pues es un festival muy interesante porque abre las puertas. Yo les voy a ser muy sincero, o sea, a mí sí, o sea, quizá no me gustaban tantas películas de terror hace algunos años, pero fue a partir de los festivales, y en este caso de Macabro, que cuando empecé a ir y ver todas las muchas posibilidades del género, que pues sí, la verdad es que me fui, es un género que me gusta mucho, le tengo mucho cariño, sobre todo por pues sí, por lo amplio que puede ser, ¿no? O sea, yo siempre presento al cine de terror como el de ciencia ficción, ¿no? O como el propio western en su momento, que es como la capa exterior de la cebolla, ¿no? Pensando en Shrek, ¿no? Y que uno va quitando las capas y va encontrando pues, cosas que van más allá pues, de lo que está ahí, más allá de lo evidente, ¿no? Haciendo cita con los Thundercats, ¿no? Pero sí, es un género muy interesante. ¿Y cómo se llega entonces? Y ahorita permíteme arrancar con Alberto, Javi, ¿qué significa pues ya haber dado esa decisión que me parece muy importante de decir que sean los autores los que elijan las películas? Porque lo vuelve mucho más personal el texto. Yo así lo sentí, o sea, cuando me dieron la oportunidad dije, pues qué padre, o sea, voy a hablar de una película que vi en el festival y que me gustó mucho. La que elegí, la verdad es que me encanta. Es una de esas cosas que siempre menciono que es extrañísima. Pero ¿cómo fue llegar a eso, Alberto? Sí, justo uno de los criterios que decidimos, ¿no? Para conformar esta lista fue justamente de que el autor o autora, que también hay autoras, ahora también las mencionaremos, decidiera la película. Justamente que hablara de la memoria de este autor o autora con el festival, esa relación, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una función memorable por, no sé, porque ahí estuvo el director, ¿no? En el caso de The Battery, que es la película de la que habló y escribió Javi, ¿no? Ahí estuvo el director y entonces fue una función en 2013 bastante divertida, memorable, entrañable. Ahí estuvo el director, el actor, ¿no? Y fue una gran función de inauguración, pero también puede ser porque fuiste acompañado de alguien o porque pues te movió algo, en fin. Obviamente esa relación entre el autor y la película y el propio festival, la propia sede, en muchos de los casos Cineteca Nacional, pues obviamente era importante que se viera reflejado en el texto, ¿no? En muchos de los textos que empezamos a recibir, pues también hablaban de eso, ¿no? Inclusive, habrá que decir que en mi caso, pues también, ya también hablaremos al respecto, recordar, esta función fue en el 2004, ¿no? Y pasó esto, cuando todavía el festival se hacía en una sala más pequeña, ¿no? Y también recordar esto, ¿no? Entonces, sí, creo que fue la decisión
también muy fácil de llegar, de que el autor fuera el que decidiera el título. Además, habría también que decir que, pues creo que casi nadie repitió, o sea, justamente son 25 años, había de dónde, ¿no? De dónde escoger. También la variedad de películas, hay películas mexicanas, hay películas, obviamente de Estados Unidos, japonesas, argentinas, también de diferentes subgéneros de horror, ¿no? Entonces también es muy variado en ese aspecto. Creo que casi nadie dijo, ay, casi pasen más bien los títulos. Yo no sé, creo que todos dijeron, tengo mi película preferida, tengo mi película, justo en tu caso, ¿no? Ahora también hablaremos de qué película escogiste tú. Fue muy fácil, ¿no? También para los autores. De un principio dijo, quiero esta, ¿no? Quiero esta película. Casi necesitaba un espacio para escribir de esa película después de tantos años que la vi en Macabro, ¿no? Claro. Javi, es un libro que además, digo, yo todavía no lo he visto, lo vamos a ver, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, pero Macabro, para el día que sale este episodio, arrancará el 12 de agosto, es decir, el día de mañana. Esto se publica el 11 de agosto, y la presentación del libro va a ser el 13 de agosto. Si quieren caerle, ahí vamos a estar muchos de los que tuvimos que ver en el libro. Pero bueno, sin haberlo visto, leído, que me muero de ganas por hacerlo, Javi, pues este libro también se siente tanto para el que ha acompañado al festival, ¿no? Porque seguramente se acordará de las películas que han pasado y entonces le dará emoción leer sobre estas, ¿no? Porque inclusive hasta algunas se habrán olvidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la que yo elegí, es muy difícil encontrarla, ¿no? Es una película que literalmente, yo siempre lo digo en este espacio, si ustedes no van y lo voy a decir otra vez, si ustedes no van a estos festivales, se están perdiendo de muchas películas que después va a ser muy difícil que las puedan ver, ¿no? Y ya no solo digo en pantalla grande, sino verlas, o sea, encontrarlas en línea. O sea, sí es algo muy complicado. Pero también está hecho para que alguien que no conoce el festival, pues se entere de todos estos títulos y diga, órale, se me antoja ver estos, pero bueno, ahí se les va a dificultar la búsqueda, pero que les sirva de previo para que puedan asistir. Algo así, ¿no, querido Javi? Sí, claro. Y fíjate que justo ahorita eso se nota como la segunda parte de la historia, ¿no? Porque originalmente, como te había dicho, habíamos pensado que fuera solo cine mexicano, pero después ya tuvimos el acercamiento con Mario y con Edna, quienes les mandamos saludos, que fueron los que pues empezaron a echar literalmente a andar el proyecto, y ellos ya nos habían platicado que tenían esta idea, que además fue como de caramba, qué coincidencia, porque nosotros originalmente se lo proponíamos como un dossier donde se metían estas críticas y algo así, o sea, algo más modestito, ¿no? Y pues fue cuando nos contaron que ellos tenían planeados hacer pues el lanzamiento de este libro, que era precisamente como la gran memorabilia del festival, de rescatar muchas cosas, y pues parece que vino perfecto, ¿no? Entró bien el pie en el zapato, porque pues nosotros traíamos justamente eso, entonces, y al ser pues precisamente artículos sobre películas que se han exhibido a lo largo de los años, pues pasa esto, ¿no? O esto que mencionas, o sea, por un lado, pues fue trabajar con los escritores para hacer memoria, con algunos de ellos, pues unos, por ejemplo, tenían perfectamente claro y a la primera nos dijeron, yo quiero escribir sobre esta. Hubo quien dijo, ¿sabes qué? Recuérdame que algunas películas, porque vi tantas que no me acuerdo ya, o ya tiene un rato, entonces ya les mencionábamos. Hubo quien, que por ejemplo decía, tengo yo tal, esta y esta, ¿no? Entonces, poco a poco se fue, porque además también esa era otra de las como directrices que queríamos, ¿no? Que no se repitiera ningún título, porque justamente queríamos abarcar la mayor cantidad de películas. De hecho, la idea es que fueran 25 películas por los 25 años, casi que una por año, ¿no? Y de ahí, pues quedó esta cuestión que, como mencionas, ¿no? O sea, por un lado, pues le sirvió a quien lo escribió para regresar a la película, revistarla. En mi caso, que a mí me tocó The Barry, pues sí tuve que volverla a ver. O sea, yo tenía varias escenas muy grabadas en la mente, pero otras ya, pues con el tiempo se habían ido diluyendo un poco. Entonces fue volverla a ver, ahora sí que revalorar varias cosas, etcétera, etcétera. Creo que a muchos nos pasó lo mismo, Beto debe haber pasado también lo mismo. Y y pues bueno,
al final del día, efectivamente, te queda un documento que, por ejemplo, para quienes hemos estado en el festival, de pronto, ¿te acuerdas de Fried Barry? ¿O te acuerdas de Habitación para tu hijo? O sea, cualquier película que haya estado así. Y para quien nunca ha visto el festival, pues va a ser un documento invaluable para que justamente sepa que existieron estas películas, porque como mencionabas, no todas ellas se encuentran en las plataformas convencionales, entonces sí hay que picar un poco de piedra para encontrarlas por aquí o por allá, ¿no? De hecho, estoy casi seguro que del 100% de las películas no todas se van a poder encontrar fácil, ¿eh? Entonces, prácticamente también ese era un poco el propósito, de dejar, pues, un testimonio de su paso por el festival, ¿no? Y qué mejor con una reseña de alguien que la vio y que la recuerda y que le tomó cariño particular por alguna razón, ¿no? Claro. La memoria de repente juega sucio, ¿no? Y algunos sí justamente se nos va, y seguramente, digo, no sé cómo lo vieron, pero seguramente salieron películas recientes, ¿no? ¿Cómo trataron de balancear un poquito que aparecieran los 25 años representados en el libro? Sé que es difícil, hubiera sido más difícil tratar de decidir una película por edición, ¿no? Pero ¿cómo fue esto, Alberto? Sí, tienes razón. Hubo varios títulos, habrá que ver también el porcentaje, pero sí, hubo varios títulos recientes, ya digamos 2013 para acá. Pero de repente sí empiezas a ver otros títulos, vamos que de 2013 para atrás. No hubo tampoco pues, el criterio, tampoco una decisión de tiene que ser de tal época. Efectivamente, como tú dices, hubiera sido muy padre, pero también muy difícil que fuera una película por año, por edición, pues hubiera sido complicado. También tomando en cuenta de que pues, los primeros años, lo sabemos, pues era un festival mucho más acotado, mucho más pequeño, ¿no? Y pues obviamente tampoco había esos grandes highlights, ¿no? Pues era un festival, inclusive, pues llamémosle modesto, ¿no? A sus alcances, ¿no? Pero, de cualquier forma, sí, nunca hubo como un criterio de que tiene que ser de tal director o tiene que ser de cierta época o ciertas tendencias, etcétera, etcétera. Pero aún así, dentro de esto, creo que lo que van a poder encontrar los lectores de Ars Macabra sí es una variedad de títulos, de países, de directores, también directores consagrados, Lamberto Bava, por ejemplo. Por ahí están directores mexicanos, ¿no? Que ahora ya empiezan a tener forma como su filmografía como pues, Lex Ortega, ¿no? Entonces, sí, no hubo como tal esa distinción de títulos nuevos o viejos. Y creo que eso también le da un plus, ¿no? Y una variedad al libro. Claro. Y hubo títulos, por ejemplo, que inclusive también Edna, Javi y ustedes, además de cada quien eligió también una película, pero que de repente dijeran, híjole, ojalá alguien elija esta película, porque también, y que de repente pues no estuviera, o sea, algunos títulos que tengan ahí en mente que dijeran, híjole, ojalá alguien los hubiera elegido, pero no aparecieron. Fíjate que en lo de los títulos hubo cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos de las épocas, hubo títulos que, por ejemplo, se los propusimos o sea, digamos que algunos sí los propusimos porque sabíamos que a la persona le iba a encantar escribir de ello. Por ejemplo, a Polo Laborde le pedimos si se aventaba algo sobre 2 monjes, por ejemplo. Claro. Y él dijo, pero encantadísimo, sí, claro, y se aventó su texto, ¿no? Muy contento, ¿no? O sea, hubo, por ejemplo, otros casos, ahorita y hablando precisamente de lo que decía un poco lo que sea Beto de las épocas, o sea, sí tenemos no solamente cine que ha estado presente en Macabro dentro de la programación oficial durante esos 25 años, sino cine que también ha sido rescatado y ha estado dentro de, ¿no? Por ejemplo, Rebeca Jiménez, ella se aventó un texto sobre el alimento del miedo, la de López Moctezuma, ¿no? Que tuvo una pasada durante una retrospectiva que le hicieron precisamente al director en un Macabro. Y, y ella decidió escribir, o sea, fue ella quien dijo, yo quiero escribir sobre esta, ¿no? Sí. También hubo gente que, por ejemplo, había pensado en una película y de pronto nos dijo, oye, la puedo cambiar por esta porque esta resulta que me acordé que esta y esta me gusta más. Entonces quiero escribir sobre ella. Ah, bueno, ok, ¿no?
Y fíjate, y de lo que mencionabas, sí hubo algunos casos de películas que dijimos, ojalá y alguien las agarre, por ejemplo, cuando Jorge Garajales agarró Frankenstein Girl versus Vampire Girl, dijimos, sí, claro, o sea, porque creo que iba a ser de otra película, ¿no, Beto? Sí iba a ser otra, y él decidió finalmente quedarse con Frankenstein Girl. Sí, de hecho, justo era otra japonesa, la verdad, no recuerdo cuál, pero era un título así que lo dijo como muy, al aventón, dijo esta, ¿no? Y de repente nos escribió, oigan, ya pensé mejor las cosas, esta, porque fue una función en el Museo de Chopo a la que fui, estuvo buenísima. Y además, bueno, la gente que conozca a Jorge Grajales, experto en el cine japonés y asiático en general, pues creo que era la película idónea, ¿no? Además, también, ahora que, hablando de memoria, bueno, pues el director acaba de fallecer hace algunas semanas. Y que además fue un director que tuvo una presencia importante, su cine tuvo una presencia muy importante en el festival. Entonces, involuntariamente, pues ahí ahora está plasmado un recuerdo, ¿no? Digo, muy involuntario, pero ahí está, ¿no? Entonces, sí, hubo algunas personas que yo estaba escribiendo de esta, pero me estoy acordando justo lo que dices, Javi, que esta me gusta más, nunca pude escribir de ella en su momento y ahora es el momento. Uh-huh. Sí, pues muy interesante. A ver, también me gustaría saber, pues sí, cómo, a ver, el tema del objeto, ¿no? Como aquella película, ¿no? Ese oscuro objeto de deseo, ¿no? llamado libro. Pues fue muy divertido de su parte proponerse hacer algo así, ¿no? Estamos en tiempos en los que todo es digo, malamente, lo había propuesto, debo decirle a la gente que nos escucha, que había propuesto que este podcast se hiciera en vivo. Lamentablemente por las distintas agendas y los espacios se complica, pero todo es en línea ahora, ¿no? Tomando en cuenta ya también esta misma entrevista. Y nos hace falta inclusive hasta tener las versiones físicas de las películas, y pues ya ni siquiera se diga de un libro, ¿no? A mí siempre, pues sí, me gustan los libros y me gusta, obviamente, los libros de cine, ¿no? Es esa fascinación por acercarse al objeto, ¿no, Javi? Así es. Es que, fíjate que cuando de hecho lo platicamos, cuando empezó, te digo, como esta charla, ¿no? Así de informal. Después lo planteábamos como de ver, porque también estamos muy conscientes de que pues hacer un libro implica una inversión, un costo, etcétera, etcétera. Claro. Pero en ese momento todavía no sabíamos que Edna por su parte también tenía esta idea de hacer este libro conmemorativo. Uh-huh. Entonces lo que les habíamos pensado proponer era pues hacerlo como un dossier chiquito, o sea, algo como los programas de mano, hacer algo chiquitito y meter así muy, 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 muy pequeñito, ¿no? O en el peor de los casos, si no se podía, pues que los textos se metieran en algún momento dentro del propio sitio de Macabro, algo así habíamos pensado, ¿no? O sea, el chiste es que queríamos que a ver si se podía hacer ese proyecto. Cuando nos dijo Edna, sí se puede y sí se va al impreso, fue una sorpresa inicial para nosotros, ¿no? De, qué padre, ¿no? Sí se va a poder hacer el libro, ¿no? Pero también cuando lo comentamos después con los colaboradores, porque los colaboradores también dieron sus textos con la idea de que iba a ser una recopilación, pero no imaginaban que iba a ser en impreso. Entonces cuando me dijeron, oye, ¿y va a ir a impreso? Le digo, ya nos dijeron que sí. No, pues estaban el doble de emocionados que nosotros, ¿no? Es qué padre, ¿no? O sea, sí se emocionaron muchísimo y pues sí, con justa razón, ¿no? Entonces, porque sí, al final de cuentas lo que dices, el objeto siempre te da mano, o sea, esa creo que es la clave por la cual, a pesar de que ahorita pues tengamos plataformas digitales y tengamos YouTube y tengamos cosas, pues siempre alguien va a querer tener la peliculita en Blu-ray o en su defecto en DVD, porque pues el físico siempre te da todavía esa sensación. Y además, cuando ya vean el libro, por lo que nos mostró esta Edna, necesitaba hacer algo en impreso, porque muchas de las imágenes, mucho de lo que tiene, pues pueden haber lucido en digital, ¿no? Pero lucen mejor tenerlas en impreso en un libro, ¿no? Se te da mucho más vista. Y pues va muy acorde además con esta idea de gran celebración que Edna y su equipo
tienen precisamente para lo de que tiene que ver con esta edición de Macabro, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció pues doblemente fantástico que uno, que se hiciera el libro, y dos, cuando vimos el resultado, que nos quedamos boquiabiertos porque tampoco ni tú ni yo nos imaginamos eso, ¿no, Beto? O sea, de que fuera a ser así de ese gran formato. Cuéntanos, perdón, Alberto, precisamente qué es lo que más viene, o sea, qué más viene en el libro, además de las 25 textos de las películas, que hay más incluido. Exacto. Bueno, nada más para complementar lo que dice Javi, creo que también cuando empezamos las ideas, creo que una de las cosas fue como muy automático también pensar en el formato físico. Tal vez por el tema de que estamos acostumbrados nosotros como, pues, afectos al género, y además también generacionalmente hablando, por el formato físico, las películas, los libros, ¿no? Los discos, todo en físico. Aunque obviamente nos tenemos que adaptar ahora a lo digital, ¿no? Entonces, desde un principio pensamos en eso. Inclusive, como mencionaba Javier, pues algún dossier, algún fanzine puede ser, ¿no? Y efectivamente nosotros no pensábamos que llegara a ser tan amplio el libro. Son casi 200 páginas. Y ahora respondiendo a tu pregunta, además de los 25 textos, de los 25 autores, pues también hay todo un catálogo impresionante de fotografías, justamente de esos 25 años. Habrá que decir, posiblemente hablando de memorias, posiblemente no mucha gente se acuerde, que ahí había habido un libro, pues ahora que ya es de colección, de los primeros 5 años, del festival, y que recopilaba pues, muchas cosas de fotografía sobre todo. Bueno, pues ahora esto llevado a lo grande, a 200 páginas, pues fotografías, otros textos obviamente de Edna, de memorias, ¿no? De ciertas anécdotas, que bueno, obviamente ya se imaginarán en 25 años qué no puede contar Edna, ¿no? En funciones, invitados, estar lidiando con autoridades de la Cineteca o de alguna otra institución, los patrocinadores, los imprevistos. Entonces, todo esto va a estar incluido en el libro. Mucho tema de textos, no tanto de las películas, sino del festival mismo, y obviamente de fotografías, pues ya no te cuento, ¿no? Que además, posiblemente la gente que siga las redes del festival, posiblemente ya se dio cuenta de que ya han ido publicando algunos recuerdos fotográficos. Por ejemplo, la función del 2011 con la que clausuró el festival, que fue esta función mítica de El vampiro y el sexo. Esta película mítica, esta película parece que maldita, protagonizada por Santo, esta película que era como el Santo Grial porque incluía algunos desnudos, que de hecho, pues, viene por ahí incluida un texto de José Luis Ortega al respecto. Pero bueno, en la parte fotográfica, pues ahí están los recuerdos, estos vestigios de esta función. Todavía estamos hablando de la antigua Cineteca, o 2011. Estamos hablando que por ahí aparece este director Nick Seth, ahora fallecido, que fue invitado ese año por el festival. Entonces, pues también esa parte fotográfica la van a encontrar tanto en las redes sociales, pero sobre todo en Ars Macabre, el libro conmemorativo. Claro. Oigan, pues qué gran aventura. Yo me estaba acordando ahorita que estaban hablando de Dos monjes también. Hay un bueno, se hizo en Macabro un cine debate en algún momento en su edición número 19. Y ahí tengo también una participación en ese cine debate entre Dos monjes y el gabinete del doctor Caligari. Ese episodio lo hicimos con producción de Jaime Rosales, a quien envió un abrazo grande, y ahí acompañado de mi gran amigo Charlie del Río. Fue algo entre Cinemanet y Cinematempo, que estaba en ese momento operando. Y pues nada, la verdad es que es muy entretenido meterse y clavarse a la historia. Va a haber libros, Javi, ¿no? A la venta jueves 13 de agosto. Saludos a la gente que nos ve y escucha en el futuro, que por cierto, el 13 de agosto es la fecha de la conquista de México Tenochtitlan, de la caída de la gran Tenochtitlan. Entonces, mira, es una gran fecha para presentar un libro de terror, ¿no? Que, bueno, en ese momento
pues la pobre Tenochtitlan y zonas conurbadas como Tlatelolco, pues estaban, pues sí, parecían un escenario de película de terror. Pero cuéntanos, Javi, va a haber libros y pues me platicabas un poquito de las características físicas, ¿no? Que es grande y pues, la verdad me estaba emocionando con lo que contabas. Sí, de hecho, te digo, nosotros también cuando lo vimos nos emocionamos muchísimo por este formato particular, porque sí, Edna sí se aventó a lo grande para hacer este libro conmemorativo. Uh-huh. Y sí, hasta donde tenemos entendido, el día que se hace la presentación, precisamente el jueves, van a estar a la venta los libros, para quien quiera, llevarlo, también echarle una ojeadita si está por ahí para que vean pues todo lo que trae, porque además sí, sí trae como este contenido, porque un poco la idea es justamente que sea como la gran memoria de los 25 años del festival. Entonces pues sí va a traer muchas imágenes, va a traer buena calidad de impresión, y pues bueno, los textos que ya mencionamos que son lo que nos reúne acá ahorita, pero sí yo creo que se va a volver un documento importante. De hecho, yo creo que también en un momento dado, ojalá, alguno de estos ejemplares termine, digamos, por ejemplo, en Cineteca. Claro. Porque sí, también, sí, porque además digo, aparte de que Cineteca ha sido una sede de Macabro desde hace varios años, pues sí es un material de consulta también, un poco retomando lo que habíamos platicado anteriormente. También se vuelve un material de consulta tanto de la historia del festival como de las películas que por allí pasaron, ¿no? Y que pues, la gente puede encontrar las referencias a partir de lo que el propio festival recopila, ¿no? Sí, pues sí debería ser. Digo, ya que lo mencionaste, sí deberían proponerlo, ¿no? Para la gente que quizá no está enterada, inclusive ustedes que no estén dedicados al mundo del cine, pueden estar ahí en la zona de las oficinas de la Cineteca, se pueden entrar al archivo y pues sí llenan un formato y buscan en la computadora los títulos que ustedes estén buscando, y hay desde libros de memoria de otros festivales hasta guiones, ¿no? De películas, inclusive que ni siquiera se han filmado. Obviamente mucho material de revistas, y la verdad es que es un mundo que no muchos conocen, que está ahí dentro de la Cineteca, y que creo que también es una buena forma de llamar la atención de ellos para que ustedes puedan entrar y acceder, y pues también si quieren inclusive escribir algo propio, pues ahí hay una gran fuente de información. Pues Alberto, me gustaría, digo, si quieren de la manera más encimita, para que la gente pueda leer los textos, pues a ver cuál elegiste tú. Perfecto. Antes nada de esto, habrá que decir que la presentación efectivamente es el jueves 13 a las 5 de la tarde, porque si no van a decir, pues ¿a qué hora llego? Bueno, es a las 5 de la tarde en el Museo Casa de Carranza. El Museo Casa de Carranza, que es en Río Lerma, 35. Aquí tengo el dato. Es entrada libre. Y efectivamente ahí se podrá conseguir el libro. Ahora, a tu pregunta, pues yo estuve pensando cuál podría ser, que era algo justamente mexicano. Creo que desde ahí me quedé con el tema del cine mexicano. Y entonces decidí una película de 1995 que se llama Las 9 caras del miedo, dirigida por el rey del videohome, Cristian González, que fue una película que se estrena en el 95 en el mercado nunca bien ponderado del videohome, con mediano éxito. En ese entonces el videohome pues gozaba de cierta bonanza en su producción, pero bueno, este estreno pasó ahí medio desapercibido, y en 2004, en la tercera edición del festival, pues Macabro rescata y proyecta la película. Tiene 3 funciones, la primera en Cineteca Nacional, imagínate, videohome, cine popular, y en Cineteca Nacional con sala llena. Y pues a mí se me ocurrió esto. Creo que era un título importante porque pues fue una época interesante para Macabro. Todavía no estaba este boom del cine mexicano contemporáneo de horror, y entonces Macabro pues tenía que ir rescatando y ir como hasta escarbando, bueno, que se había hecho en los 90, en los 80 inclusive, y de repente encuentran este título del 95
con un director pues bastante particular como fue Cristian González. También hablando de recuerdos, pues él ya falleció. Estuvo presente en las proyecciones. Y pues creo que es también homenajear a la película, homenajear a Cristian y homenajear también un poco esa primera época de Macabro, ¿no? Donde pues era un festival, como mencionabas, un poco más pequeño, que tenía que ir recurriendo a ser casi arqueólogos y buscar qué se podía encontrar de otras épocas, y por eso pues decidí Las 9 caras del miedo. Y pues ahí está el texto, a ver qué les parece. una noche en un hotel, ¿no? Embrujado. Hay un medium, ¿no? Un fraile, un asesino arrepentido y un equipo de televisión. Más o menos eso es lo que hay presente en esta película alucinante. Buscan el póster de la misma, que es bastante loco. Y bueno, importantísimo también, Alberto, ¿no? Como el festival, perdón. Pues justo me adelanto a tu comentario, pues el festival, esta labor de rescate, ¿no? Esa labor también de revaloración, no desde el tono sarcástico ni burlón de el videohome, sino pues desde un tono bastante serio, desde un papel digno hacia la película. Y efectivamente esa pequeña sinopsis que mencionas, pues por ahí va. De hecho, pues un poco también la premisa es algo que puede ser familiar para ustedes, Javier y tú, Enrique, y para todos los que nos están escuchando. Pues justo es un equipo variopinto de un programa de televisión afecto a los fenómenos paranormales. Todo esto encabezado por un director poco escrupuloso y como muy obsesionado con el rating. Y cuando entra durante 24 horas a este hotel marcado por unos asesinatos en los años 50, y a partir de ahí, pues más o menos ya se imaginarán, ¿no? Lo que puede ir ocurriendo en 24 horas en un hotel maldito. Sí, es una película. Ahí todavía la pueden encontrar en redes sociales si ustedes le saben buscar. Es como el YouTube ruso, ¿no? Que es toda una experiencia. Ahí hay una copia de la película, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y mi querido Javi, ¿tú cuál elegiste? Cuéntanos. Mira, pues con respecto a la que yo elegí, hay una historia que tiene que ver un poco con algo que estuvimos platicando previamente. Lo que pasa es que justamente cuando empezamos a invitar a la gente y a dejar que escogieran las películas, yo me esperé un poquito con la que quería hacer, porque dije, quiero ver, si alguien la pide, pues yo se la doy y yo escribo de otra, no hay ningún problema, ¿no? Pero pues llegó, se empezaron a pedir, se empezaron a votar, y llegó el momento en que finalmente ya todo el mundo ya tenía una película. Ajá. Entonces solamente faltaba yo, y pues dado que esa película, que además, esa fue raro, fíjate, ya platicando, que nadie la escogiera, porque yo pensé que justamente iba a ser una de las primeras que iban a pedir, y no la pidieron, o sea, nadie la pidió. Entonces al final dije, bueno, pues la hago yo, y yo escogí The Battery, esta película de zombies independiente de Jeremy Garner, 2012, que a mí particularmente, como ya mencionaba Beto también en un bloque anterior, fue muy memorable porque estuvo el director, porque la gente la recibió muy bien, porque al final incluso por ahí se pusieron a cantar el tema al final de la película, el tema que sale al final, salieron ellos cantándolo de lo contento que estaban, o sea, fue una función bastante memorable. Y la película en sí a mí también me gustó mucho, ¿no? Porque sí, era pues una película hecha a bajo presupuesto, con actores pocos conocidos o algunos de plano no profesionales, que era su primera aparición en esas películas, pero que con poco yo creo que logran bastante, ¿no? Porque crean una premisa muy sólida, dos personajes bien delineados, uno que pues es uno que se aferra al pasado que ya no existe, o sea, el mundo que se extinguió, otro que pues dice, pues ya se extinguió ese mundo, entonces lo que sigue es avanzar y ver cómo le hacemos para sobrevivir, ¿no? Entonces el choque entre estos dos personajes y toda la cuestión que además es algo que después, por ejemplo, cuando ya vino el
el estallido con The Walking Dead, por ejemplo, que The Walking Dead se volvió súper popular por la serie. Pero es una de las famosas premisas, ¿no? O sea, que al final de cuentas, y es algo que plantea un poco ya la película, lo bosqueja también, pues que en realidad los verdaderos monstruos no son los muertos vivientes, no somos nosotros mismos, ¿no? Y las cosas que hacemos. Entonces sí tiene varias cosas muy, muy padres la peli, que pues la verdad, yo lo tengo también un particular cariño. Y sí, como te mencionaba, yo esperé hasta que el último que escogiera, entregara, o que dijera, bueno, ya escogí esta. Y entonces, yo tenía para esto ya empezado otras 2 películas, pero ya platicando con el equipo dijeron, es que si nadie va a escribir The Battery sería feísimo dejarla fuera. Entonces, pues dijimos, pues va, me la aviento, y pues me aventé yo The Battery, ¿no? Sí. Que además fue película inaugural, ¿no? Del Festival Macabro en 2013, si no me equivoco. Y y esa la pueden ver en Tubi. Está en Tubi, valga el anuncio a Tubi y a Plex, que son 2 grandes plataformas de streaming en donde ustedes van a ver películas pues que difícilmente van a ver en otros espacios, ¿no? Inclusive físicos, ¿no? Entonces, pues ahí está presente también The Battery, precisamente película protagonizada también por Jeremy Gardner, que fue parte de Macabro. Pues bueno, antes de despedirnos, yo quiero platicarles de cuál escribí yo. Fue Fried Barry, ¿no? Una película que yo siempre presento. Es una película sudafricana, pero siempre presento que es como E.T. en drogas. Ya, es lo único que voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si E.T. hubiera sido un drogadicto, no? Y bueno, no un drogadicto, sino bueno, todas las cosas que pasan ahí. Pero bueno, nada más lo voy a decir. Es como si ustedes vieran, no es que esté invitando a eso, ¿verdad? Vieran E.T. con estupefacientes. Entonces, bueno, pues ahí lo voy a dejar, una película que la verdad, cuando me acordé, había dado otro título. Ahí sí fue de esas en las que de repente fue así, ya te dieron y yo, bueno. Entonces me acordé y luego dije, no, claro, Fried Barry, que de hecho, no me acuerdo si se lo comenté a Javi, con quien tuve todo ese proceso del tema de la película. Pues sí, o sea, cuando me acordé dije, no, pues mejor Fried Barry, porque es una película que me acuerdo que me impactó mucho, disfruté mucho en la función. Obviamente quien me acompañó seguramente no la disfrutó tanto como yo, pero bueno, la verdad es que una película muy interesante. Y bueno, ahí está ese texto. Pues a ver, rapidísimo para darlos santo y seña de Macabro, como bien apuntó Beto. El festival empieza 12, perdón, para la gente que nos escucha en el futuro, este episodio sale el 11 de agosto, entonces es del 12 al 23 de agosto. Son 137 películas en total, hay 53 largos, 84 cortos, hay 29 películas mexicanas, hay 24 estrenos especiales en México, 6 estrenos mundiales, 2 estrenos latinoamericanos y norteamericanos. Va a haber más de 30 invitados nacionales e internacionales, 20 sedes físicas, una sede digital que es nuestro cine. Y la verdad es que bueno, es un festival que yo sé que hay gente que quizá le entra de manera más compleja al tema del terror, del horror, y dice, no, es que quizá no es lo mío. Yo les digo, sean abiertos, al final es cine, ¿no? Y les digo, vean lo que hay, esas capas que hay debajo, y pues una gran forma de ver esas capas es que ustedes también lean Ars Macabra, 25 años de milagros, carteles y fetiches. Bueno, esa es una exposición, y obviamente Ars Macabra, 25 años de invocaciones, películas y monstruos, que es el libro que les acabamos de platicar, y que, como ya dijo Alberto, 13 de agosto de 2026, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, 17 horas, Museo Casa de Carranza, y pues ahí los vamos a saludar, y me dará mucho gusto. ¿Algo más que quieras sumar, querido Alberto? Bueno, ahorita que mencionas de la película que tú escogiste, dentro de los invitados, va a llegar el guionista de Fried Barry. Viene con una nueva película que se llama The Trek, como guionista. Entonces, pues, vean las fechas. Por ahí va a estar una función en la Cineteca de Joco, una en la Cineteca de Churubusco, en el CENART. Es uno de los como platos fuertes de la programación de cine internacional, una película igual sudafricana. Y bueno, pues nuevamente, pues agradecerte el espacio
Y pues obviamente también agradecerte que te hayas sumado. Te digo, bueno, lo mencionamos, sabes que fuera del aire, pues dentro de los nombres que fueron así saliendo rápidamente, pues estaba el tuyo. Entonces dijimos, pues claro, hay que invitar a Enrique. Gracias. No, pues el honrado soy yo y muchas gracias, querido Alberto. Javi, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues, a ver, voy a tratar de ser breve. Bueno, pues que no se vaya a perder de Macabro. Voy a hacer un poquito de publicidad del festival porque, bueno. Adelante. Antes que nada, también agradecerte que hayas querido participar con nosotros en este Ars Macabra que tomó forma, ¿no? Que te hayas sumado con nosotros a este esfuerzo. Y pues mencionarles, ¿no? O sea, que también agradecer a Edna y a Mario por habernos permitido que esta charla de bohemia cinéfila saliera y tomara forma y tomara la forma material de un libro, ¿no? Entonces yo también quisiera agradecerles a ellos y a Jota, que pues no nos pudo acompañar, que hubiera estado padre también que platicara, pero bueno, por causas de fuerza mayor no pudo. Y pues bueno, algo que también quisiera mencionar nada más, que es algo que también hemos platicado mucho en este espacio, en otros espacios y entre nosotros, que si algo tiene Macabro, y eso también por eso les lo recomiendo, no solamente por la cantidad de películas y rescates que va a haber, que además no acabaría recomendando todo lo que va a haber, pero lo que les diría es, vayan, porque además algo que tiene Macabro que lo hace muy especial como festival, es que es de estos pocos festivales que crean una comunidad, por así decirlo, ¿no? O sea, porque vemos gente que va o sea, que no la ves en todo el año y llega al festival, ¿no? O gente que tenía un rato que desaparece y aparece allí, o gente que ya sabemos que cada año vamos a estar allí, nos vemos, nos reencontramos, platicamos, nos ponemos al corriente. Entonces, es muy padre porque sí es prácticamente como varios días de convivir en comunidad no solamente con fans del horror, ¿no? Sino con fans del cine, con amigos. Entonces, y para quien vaya alguna vez, pues se va a dar cuenta que el ambiente es muy diferente al de los festivales tradicionales o de o cualquier otro evento que se haga de ese tipo, porque hay una convivencia y hay un convivio entre la gente. Luego también se da el convivio con el mismo staff Macabro, con Edna, con los invitados, que hay esa posibilidad de pronto de acercarse un poco a ellos. Entonces, creo que vale mucho la pena la experiencia, precisamente porque si eres fan, pues te va a gustar las pelis, pero si no, porque vas a encontrarte una comunidad bastante grande que tiene años y años siguiendo al festival y que pues ahí estamos, ¿no? Seguimos y pues ahí seguiremos mientras se pueda, pues visitando el festival, viendo las películas y conviviendo con los conocidos, ¿no? Con todos los que estamos aficionados al horror particularmente. Sí, pues ahí está, querido Javi. Como bien dices, un agradecimiento evidentemente a Edna Campos Tenorio, directora y fundadora de Macabro desde 2002, sin cuyo esfuerzo no sería posible pues todo esto que está alrededor del festival. Y un saludo también grande a Mario Valencia, él es coordinador de programación y parte fundamental del equipo de Macabro, a quien mencionó precisamente Javi. Pues yo nada más quisiera recalcar, además de lo que ya dijeron Alberto y Javier, los festivales son espacios de libertad. Son festivales que justamente abren las puertas a distintas propuestas, nacen con la idea de eso, ¿no? De presentar algo distinto a lo que la cartelera comercial está presentando, valga la redundancia, y lo que está en las plataformas. Eso es lo que yo disfruto de los festivales, que son espacios de libertad, ¿no? Entonces, pues nada más con eso en mente, asistan y pues nada, disfrútenlo. Por ahí nos estaremos viendo en varias de las funciones de Macabro. La programación se antoja bastante y pues toda la información está en el sitio de Macabro, que es macabro.mx. Pues Alberto, te deseo una gran jornada de festival y pues nos saludamos en la presentación del libro. En la presentación y en el resto del festival, por supuesto, ahí estaremos viéndonos y coincido con Javier, el festival pues es no solo el cine, sino es la comunidad, es la convivencia y como tú también dices, pues es un espacio de libertad. Entonces, con eso en mente, vayan del 12 hasta el 23, diferentes sedes, consulten
la cartelera, porque además también, si no son tan afectos al cine de horror, bueno, pues también hay ciencia ficción, también hay comedia, también hay acción, géneros que van ahí coqueteando con el horror. Entonces, si ustedes igual no son del cine gore o el cine de fenómenos paranormales, hay otras opciones. Entonces, con eso en mente, pues vayan a los 25 años y festejen este aniversario tan especial. Es correcto, como bien dices. Gracias, Alberto. Y Javi, muchas gracias. Al contrario, Enrique, muchas gracias por el espacio, por darnos chance de platicar de esto. Se me estaba pasando también agradecerles a todos los que colaboraron precisamente con sus textos. Lee sus nombres, por favor, querido Javi. Dame un segundito, te los leo en un instante. Empezaría yo con... empezamos con Elia Leonardo, que te lo tenemos por acá. Con Marcos Ambrís, con Juan Carlos Manrique, Iván Farías, Rodrigo Rojas Herrera, Naura Bruquet, Jonathan Slui, Viviana García Besné, con Sandra Becerril, Rodrigo Vidal, Altair Vázquez, Ali López, Rebeca Jiménez Calero, Cassandra Vicario, Viviana García Besné, que lo he mencionado ya, Mario Valencia, Jorge Grajales, Julio César Durán, Leopoldo Laborde, José Luis Ortega, Mauricio Matamoros, Rafael Aviña, un abrazote mi querido Rafa, Enrique Figueroa, obviamente, y pues al trío de que pues estuvimos metidos en esto desde el principio, Beto y a Jota. Pues sí, ahí está. Envío también un saludo gigante a Jota, que sí, por complicaciones de agenda ya no pudo estar acá, pero bueno, también es parte de este esfuerzo, y pues también en Pantalla y Memoria nos ha regalado su presencia. Pues les agradezco muchísimo, queridos Alberto, Javi, saben que se les aprecia, que se les admira por toda su labor, que se les quiere, ¿por qué no? Y pues nada, les envío un abrazo gigante y ahí estamos en contacto, pues a través no solamente de Macabro, sino de todas las cosas que van sucediendo en el cine. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, la invitación es que asistan a Macabro, por allá nos vemos y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.